Saludos desde Madrid. En Euronews hoy les presentamos las noticias más destacadas de este viernes 2 de febrero. Comenzamos con la guerra en Gaza, donde la crisis humanitaria sigue agravándose y peligran las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, mientras en la ciudad portuaria de Ashdod, unos 200 israelíes radicales han tratado de impedir el paso de ayuda humanitaria. Actualizamos la situación en Ucrania. Kiev asegura haber hundido un buque de guerra ruso. Por otro lado, Corea del Norte intensifica sus amenazas al disparar varios misiles de crucero por cuarta vez en 10 días. En Kenia, una explosión de gas en una zona de viviendas de Nairobi ha dejado al menos 3 muertos y cientos de heridos. Y en Francia, los principales sindicatos agrícolas han llamado a levantar los bloqueos de carreteras tras las medidas anunciadas por el gobierno. Les contaremos sobre la huelga que paraliza Finlandia y al final de nuestro informativo veremos el Festival de Orquídeas del Jardín Botánico de Londres, que nos recuerda que cientos de especies endémicas están en peligro de extinción. Vamos enseguida con los titulares. Estados Unidos se prepara para atacar objetivos iraníes en Irak y Siria en respuesta al ataque con dron en una base militar en Jordania. Ucrania afirma haber hundido un pequeño buque de guerra ruso armado con misiles en el Mar Negro. Los agricultores franceses dan signos de satisfacción con las concesiones del gobierno, pero mantienen la cautela y algunos focos de protesta. La Universidad Carolina de Praga revisa su sistema de seguridad tras el tiroteo masivo del pasado 21 de diciembre que dejó 14 muertos y 25 heridos. Ucranianos y rusos rezan juntos por la paz en Montenegro. Estados Unidos se prepara para atacar objetivos iraníes en Irak y Siria en respuesta al ataque con dron en una base militar en Jordania, que causó la muerte de 3 soldados estadounidenses y dejó varios heridos el pasado domingo. Washington ha atribuido el ataque a la resistencia islámica en Irak, un grupo de milicias respaldadas por Irán. Seguiremos trabajando para evitar un conflicto más amplio en la región, pero tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos, nuestros intereses y nuestro pueblo. Y responderemos cuando lo elijamos, dónde elijamos y cómo elijamos. Mientras tanto, el presidente Biden emitió el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones financieras y prohibiciones de visados contra colonos israelíes en Cisjordania acusados de agredir e intimidar a palestinos y activistas de Israel partidarios de la paz en el territorio ocupado. Y mientras en Gaza la crisis humanitaria continúa agravándose, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció que podría tener que detener sus operaciones por completo después del fin de mes si se interrumpe su financiación. Y en la localidad israelí de Ashdod, alrededor de 200 personas se manifestaron el jueves cerca del principal puerto comercial de Israel para tratar de bloquear el envío de ayuda humanitaria a Gaza y exigir la liberación de los rehenes. Ucrania afirma haber hundido un pequeño buque de guerra ruso armado con misiles en el Mar Negro. La agencia de inteligencia militar difundió imágenes que, según asegura, mostrarían un ataque el miércoles por la noche con varios drones navales chocando contra el barco y explotando. Los ataques ucranianos a navíos rusos en el Mar Negro han permitido a Kiev aumentar las exportaciones de cereales y otros bienes. Mientras tanto, el Comité de Investigación de Rusia aseguró el jueves que el avión de transporte militar ruso que se estrelló cerca de la frontera con Ucrania el 24 de enero fue derribado utilizando el sistema Patriot de fabricación estadounidense, con el que los aliados occidentales han abastecido a Kiev. Entretanto, a lo largo de la línea del frente que se extiende por el este y el sur de Ucrania, los combates continuaron cobrándose víctimas civiles. En Jersón, 6 civiles resultaron heridos en un ataque con drones. En la región oriental de Donetsk se reanudaron las evacuaciones de asentamientos en primera línea. El ejército ruso bombardeó el jueves 11 localidades de la región, matando a una persona en el pueblo de Sukurine.
A miles de kilómetros de la guerra en Ucrania, ciudadanos ucranianos y rusos rezan juntos por la paz en la ciudad de Budva, en Montenegro, donde conviven desde que comenzó el conflicto. De los 600.000 habitantes de Montenegro, más de 100.000 son rusos y ucranianos, y esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos 2 años. Sienten que este es su hogar y todas las diferencias entre la gente se reconcilian aquí. Todos rezan para que llegue la paz. Esta guerra no conviene a nadie. Y todos rezan para que llegue la paz y por eso se reúnen en este templo. En esta iglesia, en el casco antiguo de Budva, tanto ucranianos como rusos acuden a misa cada semana y cantan juntos en el coro de la iglesia. No tenemos ningún problema y ellos también nos entienden. Y nosotros entendemos su situación. Entienden por qué estamos aquí. Así que creo que el ambiente es simplemente amistoso. El clima mediterráneo y la cultura ortodoxa son factores que hicieron que Montenegro fuera atractivo tanto para los rusos como para los ucranianos. Tanto rusos como ucranianos que ahora viven en Montenegro, lejos de su hogar y de las hostilidades en sus países, rezan juntos por la paz en esta iglesia de la Santísima Trinidad. In Budva, Montenegro, for Euronews, Borian Jovanovski. Corea del Norte intensifica sus amenazas al disparar varios misiles de crucero por cuarta vez en 10 días. Los proyectiles fueron lanzados al Mar Amarillo. Estados Unidos y Corea del Sur estudian este tipo de misil que vuela a baja altura. Es difícil de interceptar y, según los expertos, podría estar equipado con la ojiva nuclear táctica Hwasong-31. El líder norcoreano, de visita a unos astilleros del noroeste de la península, evocó los preparativos para una guerra. La tensión con Occidente crece en medio del suministro de armamento norcoreano a Rusia. Al menos 3 personas murieron y más de 270 resultaron heridas después de que un camión cargado de gas explotara y desatara un incendio que quemó viviendas y almacenes en la capital de Kenia. Se espera que la cifra de muertos aumente, ya que las autoridades temen que muchos residentes estuvieran en sus casas cuando se vieron afectadas por el fuego en plena madrugada. El gas voló tiendas y casas. Hubo heridos y muertos. El resto lucha por sobrevivir en el hospital. La explosión del camión encendió una enorme bola de fuego y provocó un incendio que quemó viviendas y un almacén y afectó otros negocios y vehículos. Las autoridades indicaron que más de 270 personas fueron trasladadas a varios hospitales. La proximidad de una empresa industrial a las viviendas ha generado dudas sobre si se respetaron los reglamentos de prevención y seguridad en la construcción. La policía continúa buscando al hombre sospechoso de arrojar una sustancia corrosiva a una mujer y 2 niñas en el distrito londinense de Clapham. La mujer y la niña de 3 años sufrieron lesiones que podrían alterar sus vidas, según la policía. 3 viandantes que intentaron ayudar a la familia fueron tratados por quemaduras químicas menores. Evitar tiroteos masivos. La Universidad Carolina de Praga revisa su sistema de seguridad tras el tiroteo masivo del pasado 21 de diciembre que dejó 14 muertos y 25 heridos. Un joven armado perpetró un tiroteo indiscriminado y terminó suicidándose. Su padre también fue hallado muerto en su casa. La institución, con más de 500 años, una de las más antiguas de Europa, moderniza su sistema de alerta en sus más de 100 edificios para evitar que episodios como ese vuelvan a repetirse. La Universidad Carolina cuenta con casi 190 edificios. Algunos son nuevos, otros se terminarán este año. Además, contamos con edificios centenarios como este histórico Carolinum del siglo XIV. La universidad está actualizando su sistema de alerta y evacuación para incrementar su seguridad. El sistema de alerta que la Universidad Carolina está probando ahora puede enviar un SMS o llamar a un teléfono determinado y puede activar simultáneamente una evacuación o un cierre.
Es decir, informa a todos los presentes sobre cómo comportarse en ese momento. Tras el traumático tiroteo, el campus universitario pone a prueba medidas de seguridad que se harán públicas a finales de curso. El ministro del Interior presentará al Consejo de Ministros medidas concretas a finales de junio para aumentar la seguridad en todo el país. Argentina reprime las protestas contra Milei. La policía disparó balas de goma y utilizó gas pimienta contra los manifestantes que se negaron a abandonar sus posiciones frente al Congreso en Buenos Aires. Decenas de miles de personas protestaron contra el plan de reforma global propuesto por el presidente ultraliberal Javier Milei. Pretende aplicar una desregulación total de la economía del país para luchar contra una hiperinflación que en 2023 superó el 200%. Los manifestantes califican las reformas de anticonstitucionales y destructivas. Siguen los tractores en las carreteras europeas. Los agricultores mantienen sus protestas en Bélgica, Holanda, Portugal, Francia y España. Algunos de los tractores que llenaron Bruselas el jueves se han retirado, pero otros grupos de agricultores belgas impiden el acceso a puertos y centros de distribución. También bloquean varios cruces fronterizos entre Bélgica y Países Bajos. Desde la madrugada de este viernes están cerrados en ambas direcciones los 3 pasos fronterizos con Países Bajos en Zambliet, Mer y Postel. En Portugal, cerca de Lisboa, el acceso al puente Vasco de Gama, el más largo de Europa, estaba bloqueado a primera hora de este viernes. Una concentración de agricultores se hizo presente en las zonas de Alcochete, Montijo y Moita. Los agricultores franceses también se retiraron poco a poco de sus bloqueos de carreteras en París y otras ciudades de Francia. El gobierno francés ha ofrecido más de 400 millones de euros como respuesta a la fuerte regulación y a la competencia de otros países que entienden como desleal. Las nuevas medidas para el sector agrícola de Francia desatan la ira de los ecologistas. El conjunto de medidas anunciado por el gobierno francés tuvo como objetivo calmar las crecientes tensiones en el sector agrícola. Las medidas incluyen ayudas para los agricultores, la prohibición de importar frutas y verduras desde fuera de la UE, así como controles más estrictos, pero también permite el uso de pesticidas aprobados a nivel europeo hasta nuevo aviso. Era urgente actuar, ya que hay impactos muy fuertes sobre el medio ambiente, sobre todo en el agua, la fertilidad del suelo y la salud humana. Las primeras víctimas son los propios agricultores. Los agricultores aseguran que Francia tiene los controles de pesticidas más estrictos de la Unión Europea. Nos quitan tantos productos pesticidas que no podemos trabajar. O quizá quieren que invirtamos en robots, pero estos robots aún no están perfeccionados. Y no podemos invertir más. En los últimos días, Francia ha visto nuevas manifestaciones de activistas ambientales que aseguran que las medidas anunciadas por el gobierno francés no van a resolver las dificultades socioeconómicas de los agricultores y que ponen en peligro la transición agroecológica. Una huelga general sin precedentes paraliza Finlandia y provoca el cierre de centros educativos, retrasos en el transporte público, así como la cancelación de ferries y más de 550 vuelos de la compañía Finnair. En la capital Helsinki, más de 10.000 trabajadores se unieron a una manifestación el jueves para protestar contra las reformas laborales propuestas por el gobierno. Competimos en el mercado global. Para que el trabajo finlandés tenga éxito en el mercado global, el trabajador finlandés, el empresario y el gobierno finlandés tienen que estar del mismo lado de la competición. El gobierno insiste en que las reformas son cruciales para mantener la economía finlandesa competitiva y sostenible. Según los sindicatos, unos 300.000 trabajadores de diferentes sectores participarán en la huelga a nivel nacional. Londres presenta un festival de orquídeas de Madagascar. El Real Jardín Botánico de Londres, en los Kew Garden, celebra su festival anual hasta el 3 de marzo, permitiendo al visitante escapar del frío gris del invierno. La experiencia pretende sobre todo alertar al público sobre el hecho de que muchas de estas especies endémicas están al borde de la extinción.
Cerca del 76% de las orquídeas están en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto significa que se dan en menos de 5 localidades de Madagascar. Están gravemente amenazadas. El Jardín Botánico de Londres alberga una de las colecciones de orquídeas tropicales vivas más antiguas del mundo y cuenta con un herbario de 400.000 ejemplares. Nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta el famoso mercado de pescado de Tokio, en Japón. Les invitamos a abonarse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Buen fin de semana y gracias por seguir con nosotros toda la actualidad europea e internacional. Uma reza.